¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Pues vaya tema, vaya discusión, puntos de vista que se han estado generando a raíz precisamente de la elección del domingo, la elección judicial. Al ratito a las 21:30 los invito a escuchar una entrevista muy interesante con el doctor Eduardo Jushin, quien nos explica varios puntos claves de todo este proceso desde su expertise electoral, el empoderamiento ciudadano, los currículums, incluso aquellos que participaron. En fin, de verdad que vale mucho la pena la charla con Eduardo. Y mire, este punto me sirve a mí para hacer un comentario respecto a lo que mencionamos en parte en la mañana. Más al rato vamos a subir también un fragmento de lo que grabamos en la mañana. Pero sobre el racismo y el clasismo que hay en la oposición en muchos aspectos. Uno de ellos, por supuesto, es que si uno fíjese lo que son las cosas, ahorita la oposición está dale y dale y dale y dale con el tema de los 13 millones. Pero a la vez sabe que es hasta una especie de frustración propia y de molestia interna. ¿Por qué razón? Porque si se hubieran puesto a operar, ¿no? Si realmente supieran operar como tal, si se hubieran puesto a hacer una campaña interesante para sus propias huestes, que los llevaran precisamente a votar, pues hubieran colado por ahí, ¿eh? A una, dos, tres ministras, por ahí una o dos lo hubieran hecho y también en otras posiciones. ¿Por qué? Porque, bueno, hablamos de que 16 millones de votos obtuvo Xóchitl Gálvez del PAN y del PRI, así como el PRD en la elección pasada. Entonces, hubieran podido colocar en una situación de competencia, ¿no? A alguno o alguna de sus representantes que estuvieron ahí, pero prefirieron echarse para atrás, prefirieron encerrarse para beneficio nuestro, ¿no? Y prefirieron simplemente lloriquear en X y lloriquear en sus medios, que son zonas de seguridad, son zonas de confort, así, así de sencillo, ¿no? Esa es la oposición, pero me ha llamado mucho la atención y sí me interesa comentarlo con ustedes, el racismo tan deplorable. A ver, yo como se los dije en la mañana, me voy a esperar hasta que haya resultados oficiales para emitir un comentario respecto a cómo vayan quedando los candidatos y candidatas a la Suprema Corte de Justicia. Igual mañana por la mañana ya con más datos también podemos profundizar un poco. Pero hay en este momento, según los datos, un hecho prácticamente irrefutable y que es que Hugo Aguilar y Lenia Batres encabezan la elección a ministros de la Suprema Corte. Quien resulte ganador en el número de votos será quien presida, ¿no? El máximo tribunal de nuestro país y se puede presentar el caso de que Hugo Aguilar sea precisamente el elegido. Mucha gente ha destacado en las últimas horas la importancia de este hecho trascendental por el origen indígena por parte de Hugo Aguilar, porque sería un mensaje muy interesante, muy simbólico que cuando la población decide elegir a sus ministros, y ministras, pues resulta que el que más votos obtiene es alguien que está fuera completamente de ese estereotipo que se ha marcado durante muchísimos, pero muchísimos años, ¿no? De el ministro que debe de estar al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque las diferencias, pues son bastante claras, ¿no? Entre lo que podría significar o lo que es Hugo Aguilar y lo que representa Norma Piña, Gutiérrez Ortiz Mena, o Margarita Ríos Farjat, o Lainez Potisek, o Pérez Dayán, o el propio Luis María Aguilar, y muchos otros que han llegado desde antes, Azuela, y muchos más que han estado en esa posición. A mí lo que me llama mucho la atención es la forma, y esto que le comento de Hugo Aguilar, me llama la atención porque hay gente que dice, bueno, Hugo Aguilar, ¿de dónde apareció? Bueno, Hugo Aguilar tenía varios días ya al frente de las encuestas. Usted recuerda que incluso cuando nosotros platicamos con él en el canal, lo comentábamos, que ya tenía pues varios días colocándose en una posición preponderante. Ya estaba en por lo menos cuatro encuestas que yo leí antes de esa entrevista, ya se ubicaba en el primero o bien en el segundo lugar. Es decir, no era alguien desconocido, no era alguien que no tuviera un respaldo ciudadano. Pero pues es mucho más fácil, ¿no? Desvirtuar la trayectoria
de este personaje sin entrar de fondo al debate como tal de la misma. Y eso es porque muchos sectores de la oposición son así, son racistas, son gente muy conservadora, muy ofensiva, quienes no logran estructurar un discurso y prefieren caer en ese tipo de agresiones, porque para ellos el hecho de que una persona indígena esté al frente de lo que ellos consideraban su bastión, pues es algo inadmisible, es algo impensable, es algo ofensivo, es algo que va en contra de cualquier norma, es algo que incluso algunas mentes bastante neófitas pues hablan hasta de impugnar, ¿no? Por ese hecho. Y lo vimos en la marcha del fin de semana. Ustedes escuchan, por ejemplo, a Carlos Alarraqui, un personaje que representa como nadie a ese nicho de la población, totalmente derrotados y en esa derrota las agresiones, la violencia, nos decía Mercurio Cadena en una muy buena entrevista que está en el canal de PoBaby, les invito a verla, nos decía algo muy cierto Mercurio, esa derecha al verse ya sin los canales políticos, electorales para alcanzar el triunfo, pues no la perdamos de vista, porque el proceso de descomposición de la misma pasa por otro tipo de actos violentos. No solamente la derecha que esté fuera de la 4T, sino la propia derecha de la 4T. Entonces es ahí donde tenemos que estar muy pendientes de todos estos operadores internos y externos quienes de una u otra manera intentan manchar un movimiento. Pero eso es uno de los puntos importantes en toda esta discusión. Y te das cuenta con ese radicalismo, ¿no? Por ejemplo, Alarraqui habla de mandar a la chingada, a la dictadura. Yo no sé si Alarraqui algún día leyó historia, ¿no? Si algún día se sentó, abrió un libro, se puso a interiorizar sobre el tema, porque a ninguna dictadura tienes la posibilidad de hablarle así, a ninguna. O sea, ya quisiera ver a Larraqui que hubiera dicho hay que mandar a la chingada a la dictadura de Pinochet, ¿no? O sea, difícilmente porque estoy seguro que Larraqui hubiera estado del lado de la dictadura de Pinochet. Porque a final de cuentas las dictaduras parten del conservadurismo de derecha, parten de la promiscuidad política de la derecha, que se puede disfrazar de izquierda, pero siempre es una derecha la que lleva a cabo acciones de esa forma, de esa manera. Incluso usted, dígame, los grandes dictadores, bueno, los dictadores grandotes que han tenido este mundo, se topará con que a lo mejor por ahí alguno se disfrazó de izquierda y llegó al poder de cierta manera, pero la realidad es que tampoco fue que se escondan, ¿eh? O sea, son regularmente gente que llega de la mano de ese apoyo empresarial, de ese apoyo militar, porque a final de cuentas el empresariado del ejército son dos entes conservadores y por lo tanto respaldan regularmente a quienes representan ese tipo de intereses. No son dos áreas de mucha disrupción, no son dos áreas que busquen la mejora de aquellos que están en una situación de desventaja, porque saben perfectamente bien que eso atenta directamente contra sus propios intereses y estabilidad en materia hegemónica. Entonces, en realidad, son dos entes de poder que están siempre buscando la manera de trastocar los cambios, de trastocar las transformaciones. Y por eso es tan importante que un movimiento no se quede sin transformadores, no se quede sin transformadoras, que combatan, que se mantengan, por supuesto, como tal en todo este camino y que sepan perfectamente, ¿no? Que van a tener enfrente, pues sí, a aquellos y aquellas que también van a estarles jugando chueco en algún momento. Por eso es lo que les he dicho siempre. mm, eh, hay que diferenciar quién es quién en toda esta discusión para poder entender lo que pasa, eh, sin caer en exageraciones, sin caer en sin sobredimensionar un tema tan especial como este que es la disputa del poder. Pero ha habido muchos comentarios fuera de lugar contra Hugo Aguilar, ¿no? Por su condición de indígena este, comentarios ofensivos, comentarios altisonantes, comentarios burlones, comentarios, que a mi parecer son inadmisibles. Así de sencillo, ¿no? Puedes estar a favor o en contra de una candidatura, pero no me parece que sea correcto caer en ese nivel de disputa. Sin embargo, pues no es raro, tristemente no es raro. No es raro porque pues te topas, ¿no? Con una estrategia bastante particular de esta derecha. Pero antes, mire,
hay un debate que se está dando muy interesante en diferentes voces y creo que es ahí donde tendremos que poner el énfasis. Hay gente que da a conocer que Hugo, por ejemplo, era miembro del cuerpo asesor del ZLN. No, no fue así. Entendemos que no fue tampoco invitado a los diálogos de San Andrés por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Incluso quien estuvo en su lugar fue Floriberto Díaz, ¿no? No acudió Floriberto Díaz por una cuestión de enfermedad, reporta el periodista Luis Hernández, ¿no? Y en su lugar estuvo como integrante de SER Adelfo Regino. Por ahí hubo diferencias también entre Hugo Aguilar y Adelfo Regino. Ha habido críticas en contra de Hugo Aguilar por su tiempo en el INPI. Eso tendría que ser el debate en general, pero no su calidad, su origen indígena. Creo que eso pues, destruye completamente cualquier, cualquier pronunciamiento inteligente, pero tristemente la oposición está en ese matiz, está en ese tenor, y si no vea lo que le comparto por un lado, ¿no? Mire, por un lado, Alejandro Moreno, quien asegura que hará la solicitud de la anulación de las elecciones judiciales en todas las instancias. En realidad, y eso nos lo explica al ratito Eduardo Jushin, no tienen ningún espectro jurídico legal que permita trascender de esta forma. Entonces, pues uno pensaría que es una más de las bravatas de Alejandro Moreno. Sin embargo, también es una muestra de hasta dónde la oposición se lavó las manos en este proceso, hasta dónde se desconectó del mismo y hasta dónde quiere reaccionar ahora con viejas estrategias, viejas campañas que lejos realmente de poder posicionarlos, pues lo único que hacen es alejarlos aún más de esa población que no votó, porque en realidad sería muy interesante que la oposición, que el PAN y el PRI, obviamente desde Morena, platicaran con la mayoría de las personas y les dijeran por qué no votaste. Ya en las mañanas, y para no resultar tan repetitivo con lo que vamos a subir en la noche, al ratito, pues ya les dábamos cuenta de las cosas que hay que mejorar, las cosas que hay que cambiar en este proceso de empoderamiento del ciudadano de a pie. Un proceso que debemos seguir luchando por él desde la ciudadanía, que debemos seguir decidiendo nosotros. Yo les decía el otro día, tú le puedes preguntar a quien quieras y quien quiera te puede decir si tal cuál es su opinión, cuál es su escenario, cuáles son sus nombres, pero el que tiene que asumir la responsabilidad de la última palabra eres tú. Si tú ves un acordeón de estos acordeones que son ilegales como tal, porque, y aquí lo dijimos de hace días, para que no me digan que ahora lo estamos comentando, nos lo dijimos de hace días, el acordeón proveniendo del partido que fuera está mal, eso es un hecho, porque hay un sesgo en ese sentido, ¿no? Entonces, y eso nos lo decía también Eduardo Jushin al rato. Pero al final, tú tienes todo el derecho también de decidir si le haces caso o no a un acordeón. Tú también tienes todo el derecho de eso. Pero tú decide hacerle caso, ¿me entiendes? O sea, que tú seas el que digas, tú seas la que diga, sabes que yo asumo esa responsabilidad. Y por lo tanto, pues cueste lo que cueste, pero ya la asumí. Yo decidí hacer caso, ciego, tal cual, normal. O coincidí, porque esa es otra cosa. Porque también es muy fácil infantilizar y decir, no, es que como te pasaron el acordeón, pues eso fue lo que pensaste. No, a ver, hubo gente que lo leyó, lo vio y dijo, ¿sabes qué? Pues coincido, ¿no? Punto. Ahora, a mí, les soy honesto, a mí me parece que también, y esto es muy importante destacarlo, el trabajo de la gente que por sí sola agarró, se puso a estudiar los currículums, se metió a internet, se metió al simulador del INE, empezó a checar, se empezó a hacer sus propios acordeones. Perdón, pero me pongo de pie, mis respetos completamente, de verdad, para todos y cada uno de los que actuaron de esa manera, con esa conciencia ciudadana, con ese amor ciudadano, con ese deseo ciudadano que no debemos de perder. Así de sencillo, no debemos de perder en ningún aspecto. Es muy importante lo que se ha ido avanzando y eso no podemos dejarlo de lado. Ese ánimo que yo vi en muchas casillas de gente que llegaba con sus datos y se sentaba y preguntaba y veía y estabas pendiente de cómo iban checándolo todo y cómo llegaban con todos sus apuntes, ¿no? Era algo, perdón, hermoso, realmente hermoso de parte de la ciudadanía. Y eso es lo que en lo personal yo aplaudo y voy a aplaudir siempre. Eso me queda claro, que ustedes sean los que deciden por quién
más allá de influencias, más allá de comentarios, más allá de otro tipo de cuestiones. Sí, ya hablaremos de las herramientas y demás, pero eso para mí es determinante y eso es de reconocérseles a todos y cada uno de ustedes que votaron de esa manera y que tomaron ustedes sus propias decisiones. Y eso no lo entiende la oposición, eso no lo entiende Alejandro Moreno. Y Alejandro Moreno habla de una gran farsa porque tiene que decir esas tonterías, porque es lo que si usted revisa ahorita X con todos los integrantes de la oposición, pues eso es lo que están diciendo, una gran farsa, porque les duele haber perdido. Vea usted a Larra que le decía, lo que saca en su programa una bandera ahí lloviendo y triste y la muerte de la República, ya cuántas veces murió la República, ¿no? Pero lo ves como una persona que hace comedia, ¿no? Realmente el tipo hace comedia. Yo creo que ya ni hace crítica política, hace comedia para generar likes, views, porque si algo que tiene Larraqui es un tipo extremadamente pragmático en ello. Entonces, e interesado y que se mueve conforme al dinero, así de sencillo. Entonces, por supuesto, ¿no? Por supuesto que este personaje pues arma su show a sabiendas de que su público se lo va a agradecer y va a estar con él y le va a aplaudir y demás, ¿no? Eso es muy importante entenderlo. Pero está la otra parte, también les digo, está la farsa política de Alejandro Moreno, que habla de que van a impugnar sin ningún tipo de herramienta jurídica para ello. La elección es legítima y es legal, así. Entonces, realmente las posibilidades de impugnarla como tal son prácticamente nulas, esa es la verdad. Únicamente es para darle de comer maíz a algún tipo de simpatizante que ande ahí perdido y que crea que pueden llevar a cabo algún tipo de acción. Vi un tuit de Pedro Sola donde también hablaba de no sé qué era abogado, eso que decía, algo así como, ay, vamos a presentar y vamos a tumbar la elección. No, eso no es posible, eso no es cierto. Eso no hay ninguna posibilidad de hacerlo. Así de sencillo. Entonces, más bien, insisto, es una oposición desconectada, sin brújula, sin estrategia, sin liderazgos, una oposición bastante mediocre, hablando de la que está externa a Morena. La que es interna es de más cuidado, sin duda alguna. Ahora, vea usted el racismo con el que emplea, por ejemplo, Salinas Pliego. Salinas Pliego que sube un tuit hace rato que dice, oigan, ¿y dónde quedó el 85% de aceptación? No, esto en referencia al número de personas que habían votado y a la aceptación de la doctora Sheinbaum. ¿Cuántos millones nos costó esta farsa? Bueno, primero yo creo que Salinas Pliego no puede decir cuánto nos costó, ¿no? Como decíamos de niños, ¿no? ¿Cuánto nos costó Kimosabi? Porque sinceramente, este, pues él no paga impuestos. Entonces, al no pagar sus impuestos no le costó nada. Esa es la realidad. O nos va a decir, no, es que sí pago algunos. Bueno, ya entramos a una interpretación muy particular. Pero pues para que te cueste tienes que pagar impuestos y si no pagas impuestos pues no te toca nada. Entonces en realidad no tienes ningún tipo de derecho al hablar de que te costó a ti porque no te ha costado nada. Entonces me parece que ahí te das cuenta también, ¿no? La hipocresía tan grande de estos personajes que a pesar de que no pagan impuestos pues asumen tareas como si lo hicieran. Entonces eso te muestra pues hasta dónde llega esa idea absurda de que el público es tonto porque cree que pueden seguir manipulando una población, aun cuando él mismo ha reconocido su responsabilidad en esa materia. Pero el otro que de verdad yo lo vi, y sinceramente, no le miento, yo sí, yo sí, sí, ¿cómo decirlo? Yo sí moví la cabeza, la verdad de las cosas, ¿no? Porque fíjese que hubo una época, que ahora ya lo entendemos más, ya con el tiempo y con los años y las canas y escuchar diferentes voces, pues ya lo entiendes más. Pero hubo una época que José Antonio Crespo era un tipo medianamente respetado, o sea, era un tipo eh, pues que lanzaba fuertes críticas al priismo, al gobierno, este, luego no lo querían entrevistar en medios electrónicos, y en lo que derivó, pues únicamente demuestra que era muy, ¿cómo se dice? Que era muy bueno, ¿no? Fingiendo y cumpliendo el mismo papel que a la postre cumplió Denis Dresser y todos estos intelectuales de pacotilla, dirían por ahí, que era simplemente legitimar a una administración, legitimar una forma de gobernanza. ¿Y por qué? Porque el hombre es un racista, y perdón, un racista asqueroso, esa es la verdad, no hay otra palabra. El tipo promueve acciones con la suástica y con los nazis y hace comparaciones completamente bizarras, ofende en su demencia, ofende a la doctora Sheinbaum con una supuesta relación con López Obrador, y ahora llegó al punto en donde saca una fotografía
de un grupo de personas indígenas y queriendo jugar al legitimador, dice, piensan que estas personas pasaron días estudiando a los candidatos y sabían por quién iban a votar con claridad o les dieron un acordeón ya marcado. ¿Qué es más probable? Mire, no voy a discutir el tema del acordeón, porque las opciones ahí están, pero la realidad es que la forma, y yo lo he dicho en otras ocasiones, la forma y el fondo de lo que dices es lo que cuenta y los intereses que hay detrás. Crespo no dice esto para hablar de algún tipo de irregularidad en la elección. Crespo da como un hecho que estas personas indígenas de comunidades originarias no tenían ni idea de por quién votar. A lo mejor ustedes me dirán, pues es cierto, yo no lo puedo asegurar. Yo no lo puedo asegurar solamente por una fotografía y por la condición de indígenas de las personas, porque eso es lo que está haciendo Crespo, que por la condición de indígena de una persona y una situación particular en materia económica, ya calificamos a alguien. Podemos discutir lo que les decía en la mañana. Para mí la elección fue clasista y lo vamos a escuchar al rato. ¿Por qué? Porque no se centró en sectores importantes del país que no tienen acceso a Internet, por ejemplo, no se dieron las herramientas necesarias para que los sectores mucho más vulnerables pudieran participar. Eso es un hecho. ¿Eso demerita la fiesta ciudadana en la que participaron 13 millones de personas? No, por supuesto que no. Pero es una de las herramientas que tenemos que cambiar y que tenemos que mejorar para que sea más nutrida la participación. Pero eso es una cosa y otra cosa es calificar a las personas per se, definir a las personas per se, discriminarlas. Ajá. Crespo mismo ha dicho que es raro que las personas blancas voten por Morena, ¿no? Que no cumplen el status quo. Es decir, están desatados ya con sus discursos racistas y ahora con la posible llegada de Hugo Aguilar, a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, pues más vamos a escuchar precisamente de este tipo de ofensas, que lo único que yo sugeriría como simple sugerencia es de verdad evidenciarlas, ¿no? Evidenciarlas por donde sea, ¿no? Y ¿para qué? Para que de verdad esta gente no vuelva, ¿no? Y ubicar a los que le siguen a esta gente, ubicar a los que le dieron, ¿no? A esta gente, porque eso es un hecho. Por ejemplo, ahorita hay gente que de manera muy, muy tramposa utiliza el tema de los votos nulos. Ajá, porque dicen, a ver, ganaron los votos nulos porque son 8 millones contra 3 millones del puntero. O sea, de verdad me sorprende la capacidad para manipular los números. Así no se cuenta. O sea, tú dices, los votos nulos van en relación a la elección completa. Ujú. ¿Cuántos votos nulos hubo? ¿Cuántos votos no nulos hubo? Esa es la comparación que tú haces. No dices, es que este es el que tiene más y entonces hubo más nulos, porque regularmente, pues eso no es que te va a salir siempre, pero lo acomodas a tu interés. Entonces, y ojo, los votos nulos son mucho mejor de lo que hizo el PAN, hizo la oposición de no presentarse, ¿no? Esa es la realidad. Ahora, ahí vuelvo a decirlo, el análisis es cuántos votos nulos hubo de los tantos que se presentaron. Ajá. No, pues hubo ocho, dicen que 8 millones, ¿no? Que me brinca mucho porque no cuadra tampoco con el ex, con el tema. O sea, si hubo si me dicen votaron 13 millones de personas y dicen que hubo 8 votos nulos, pero el primer lugar lleva 3,8, el segundo lleva, segundo lugar, caray, está lloviendo fuerte. El segundo lugar lleva más de 2 millones de votos, el tercero más de 2 millones, el cuarto más de 2 millones, pues ya, a ver, ya, ya me perdí. O sea, ya, ya me perdí, ¿no? En la suma y en las restas que están haciendo. Así que pues hay que tener cuidado con eso. Luego dicen, fue un éxito democrático. Pues sí, aunque no le gusta a Luis Cárdenas y a varios de ellos, fue un éxito democrático. ¿Por qué? Porque hubo gente que salió a participar, que fue la gran mayoría, que lo hizo con la pura intención de elegir a su poder. Y es un empoderamiento ciudadano que hay que cuidar y que hay que cuidar de todos los intereses que hay alrededor, disfrazados de políticos, disfrazados de academia, disfrazados de intelectuales, disfrazados de periodistas. Hay que cuidar mucho el empoderamiento de la ciudadanía, que es por el cual tenemos que pelear todos. Pulgares arriba, como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer. Gracias por estar con nosotros.